Bienvenido, bienvenida. A mí me toca hoy día moderar un poco o presentar en realidad este conversatorio de hoy día que, que surge en el contexto como comité de extensión de la Sociedad de Psicología Analítica Junguiana en un interés un poco de lo que está aconteciendo en el colectivo, ¿no? El poder de alguna manera invitar a los distintos núcleos de la sociedad para que pudieran ser parte y traer desde sus perspectivas, desde lo que están trabajando en cada uno de ellos, los símbolos que han podido ir mirando, de ahí que el texto que a todos y todos ustedes recibieron de Recuerdos, Sueños y Pensamientos, donde Jung de alguna manera nos dice, ¿no? Cómo su propia vida dependía de la colectividad y esta invitación a estar reflexionando sobre sí mismo. Bueno, nosotros somos los primeros sí mismos que podemos reflexionar como sociedad chilena de qué está pasando y cómo a partir de lo que está pasando, en lo que cada grupo está desarrollando, pudiera ser una invitación a esa reflexión que pretende aportar como psicólogo no solo clínico, sino que como miembro de este colectivo. Quiero contar un poco que como Sociedad de Psicología Analítica de Chile, siempre se ha trabajado como en los núcleos. Los núcleos son, como lo dicen los núcleos, como grupos que eh, se juntan a partir de una temática de interés a profundizar. Y el grupo de desarrollo de Sunplay Chile surge como uno de esos primeros núcleos originarios de lo que fue la Sociedad de Psicología Analítica, que también surgió como grupo de desarrollo. ¿Qué significa eso? Que bajo el alero de la sociedad y como ese grupo que empezó a reflexionar y tratar de traer la caja de arena, que digo, hay distintas maneras y enfoques con los cuales se trabaja con la bandeja de arena. La característica de Sandplay es que es el trabajo de la bandeja de arena a través y a partir de la óptica junguiana del análisis. Desde ese lugar es que surge entonces y ellos mismos comienzan así como hormiguitas de a poquitito a querer poder estar bajo una institución para también ellos poder difundir, profundizar, formar eh, en lo que es el sample. Entonces la verdad es que creo que es un regalo, la oportunidad que esta vez como grupo de desarrollo que surgió y nació como una semilla de lo que fue el grupo de desarrollo de la Sociedad Analítica de Desarrollo, de la Sociedad Analítica de Psicología Chilena, y hoy día empieza otro nuevo grupo de desarrollo, a traer como respuesta a la invitación que hizo el Comité de Extensión de la Sociedad, con los aportes que ellos, y ellas en este caso, que son todas ellas, han podido ver con sus pacientes, con su análisis, eh, qué es lo que van a compartir hoy día, ¿sí? Pensando también siempre que es con este afán, ¿no? De como la primera micro sociedad somos nosotros como chilenos, como intentando aportar chilenos, Latinoamérica, los que convoca y que estamos acá, para intentar aportar un poco en estos tiempos tan revueltos que acontecen. Dicho eso, quiero presentar, puede que se me vayan algunas cosas, porque siempre me ponen muy nerviosa estas cosas a mí, a las tres presentadoras de hoy día. eh, María Consuelo Martínez, quien es psicóloga. Ahí está la Consu, yo creo que todos la conocen, pero la presento formalmente. Psicóloga, magíster en psicología analítica junguiana, analista junguiana, socia fundadora del grupo de desarrollo Sunplay. Eh, el que sean socias, o sea, que crean el grupo de desarrollo, implica que están de alguna manera bajo el alero de la Sociedad Internacional de Terapia en Sunplay. Por lo tanto, da también una base y un espaldarazo que los conecta con el resto del globo terráqueo, voy a decir. Viviana Osorio,
que está ahí también, Vivi, que también yo me imagino que todos la conocen, psicóloga, también magíster en psicología analítica junguiana, miembro de la Sociedad de Psicología Analítica, también socia fundadora del Grupo de Desarrollo de Sampley en Chile. Así que tenemos acá a tres de las fundadoras de, de este Grupo de Desarrollo de Sampley. Y Nancy, que ahí está, que creo que también la conocen, también psicóloga, también analista, también magíster en Psicología Analítica Junguiana, analista de la Sociedad de Psicología Analítica, socia fundadora también del Grupo de Desarrollo Sample Chile. Así que dicho eso, dejo al Grupo de Desarrollo Sample Chile para que puedan abrir este espacio de conversación. Ok, muchas gracias primero a todos por el interés, por las ganas de brindar un trozo del viernes y poder compartir con nosotros las reflexiones que tenemos en este minuto respecto de, perdón, se abrió, no, Murphy, se abrió donde no Sí, tenía que Messi, irse. Messi, Ok, Messi. ahí sí. Ahí. Eh, Ok, Tuvo, bueno, tuvo su propia presentación. Sí. exactamente. Ya todo, dijo, yo todo quiero tiene, resumir lo que voy a mostrar, así que aquí estoy. Pero estaba muy interesante, así que motivó más. Ok. Bueno, queremos compartir con ustedes las reflexiones y también con esto además, me suma lo que decía la Patti, hacernos cargo de nuestra primera pertenencia a la Sociedad Chilena de Psicología Analítica y agradecer el impulso que fue siempre para que el Grupo de Desarrollo Sample llegara a ser lo que es hoy día y lo que pretende llegar a ser. Bueno, dentro de eso, el grupo de desarrollo Sample se vive desde la visión junguiana, es su primera fuente. Como veremos después, Tora Kalf va a ser su principal exponente. Y desde Jung tomamos muchas de nuestras reflexiones y hoy día queremos sumarnos a este paraguas al que nos invita el grupo de extensión, el comité de extensión, para pensar juntos cómo la época se va gestando en la profundidad del alma y dentro de eso, qué es lo que Sampley tiene como método terapéutico para poder compartir, mostrar y que nos ayude a reflexionar todos juntos. Entonces, Jung dijo muy tempranamente, todo problema individual está de algún modo relacionado con el problema de la época. Por así decir, toda dificultad subjetiva puede contemplarse desde el ángulo de la visión de la situación humana general. No estamos solos. En una conferencia dictada en Viena hacia 1932, Jung parecía haber anticipado la Segunda Guerra Mundial y dijo, las catástrofes gigantescas que nos amenazan no son procesos elementales de índole física o biológica, sino que son acontecimientos psíquicos. Nos combinan en una medida aterradora guerras y revoluciones que no son más que epidemias psíquicas. En cualquier instante, millones de hombres pueden ser atacados por una nueva locura y entonces tendremos otra guerra mundial o una revolución devastadora. Un dios del terror vive en el alma. Para Jung, el verdadero acontecer histórico discurre profundamente oculto, vivido por todos y no observado por nadie. Lo constituyen la vida y las vivencias anímicas más privadas, más subjetivas. Dice, en nuestra vida más privada y subjetiva no solo padecemos una época, sino también la hacemos. Nuestra época somos nosotros. Perdón. Jung da cuenta de que las personas y los grandes problemas de la sociedad están en profunda interdependencia, de tal manera que un conflicto de apariencia meramente individual
se revela como un conflicto general de su ambiente y de su época. Si hay guerra afuera, es porque hay guerra adentro. Jung nos señala también que el hombre es un ser doblemente colectivo, social y arquetípicamente. Cada uno de estos niveles presenta un aspecto creador y otro destructor. La conciencia colectiva ofrece valores culturales que permiten el trabajo creativo y la adaptación del individuo. Provee también un trasfondo del cual cada uno intentará diferenciarse en la vía de su propia individuación, pero también puede operar colaborando con su masificación. Lo inconsciente proporciona impulsos y símbolos que orientan el crecimiento de la personalidad, pero también puede desorbitarla y hasta disolverla en las oscuridades de lo inconsciente, si el individuo no se hace responsable de su interioridad, nos dice Nante. Todo ello es consecuencia de la moderna hipertrofia que se aboca al desarrollo externo de la personalidad, a la construcción de una persona en desmedro del misterio del mundo y del alma. Los dioses han desaparecido y se han tornado en fobias y obsesiones, en potencias desorientadoras de lo inconsciente. Persona y sombra tienen un diálogo tenso que puede tomar creativos caminos o destructivos caminos según la elaboración que hagamos de ello. El hombre es hijo de su tiempo, pero también es el padre del tiempo. Por eso mismo, el cuidado del alma de cada individuo es condición necesaria para el cuidado del mundo. Nosotros, como terapeutas, también acompañamos a sanar a la sociedad y a la cultura a través de las acciones terapéuticas individuales, pues es allí, en el individuo, en donde se padece la época. Por ello, la labor terapéutica, excediendo un abordaje limitadamente psicopatológico, debiera recuperar el sentido del antiguo cuidado del alma. Jung decía, cuando recomiendo a un paciente, preste usted atención a sus sueños, quería decir, retome usted, retorne usted a lo más subjetivo suyo, a la fuente de su existencia y de su ser, a ese punto en el que hace usted historia universal sin darse cuenta. En la psicología analítica, este retornar a lo propio muchas veces se hace a través del trabajo de sueños, hecho claro dentro de la psicología analítica. A través de sample, otro método de la psicología analítica, nosotros también podemos retornar a nuestra interioridad y es de lo que queremos hablarles hoy día. ¿Cómo hacemos la consulta con sample? Sample es un método terapéutico creado por Dora Kalf, ahí la ven, con todas sus miniaturas, sus cajas, sus niños, sus arenas. Este método terapéutico está plena y profundamente asentado en la tradición junguiana. Ahí lo prometido, unas fotos de nuestras colecciones de Vivi, de Nancy. Como ustedes pueden ver, somos, y todos los que hacen sample lo saben, son incansables buscadores de figuritas por todas partes. Y basta que un paciente diga, no tienes, para que uno corra inmediatamente al día siguiente a buscar aquello que necesita ser una concreción de un símbolo para un paciente. Sample se caracteriza por emplear una caja de arena como contenedor, la arena como sustrato antiquísimo. Imagínense lo que es el símbolo de la tierra, de la arena, de aquello que nos ha sostenido por milenios como seres humanos. La arena es un área intermedia entre la realidad interna y externa, la arena en la caja. Trabajamos también con el agua, que es flujo y al mismo tiempo coagulador, y con las miniaturas, que son expresiones tangibles y tridimensionales de los contenidos inconscientes. Todo ello
actúa como medio para permitir la transformación anímica. En Sunplay, la persona encuentra un espacio vacío en el cual puede dejar fluir sus fantasías, de modo que las imágenes internas de su alma y las imágenes de su situación psíquica se van haciendo visibles. Fuera de esa caja hay dos personas: la persona, el paciente, el consultante. Se deja fluir. Esa es su tarea, dejarse fluir, dejarse llevar por gestos espontáneos que le permitan entrar en contacto con su mundo interno y desde allí permitirse crear, crear lo que le venga al espíritu, al corazón, lo que las miniaturas lo llamen a hacer. Y hay un texto de Estelle Wainwright. Dice: eliges un objeto, lo pones de vuelta en su lugar, te vuelves más consciente del sentimiento. La caja se vuelve una extensión de ti mismo, de lo que es adecuado ponerle adentro. Si yo siento que no está bien, lo retiro. Hace que mis sentimientos se hagan accesibles para mí mismo y me ayuda a distinguirlos. Sé cómo me siento cuando hago una representación. Ella me dice cómo me siento. Es como un diálogo no hablado entre yo y mí mismo. Algunas veces preferiría, dice ella, que no hubiera nadie presente. Hay cosas que aún no estoy preparado para compartir. Al otro lado está el terapeuta. El terapeuta tiene la función central de proveer y mantener un espacio libre y protegido para que la psique del paciente pueda expresarse. ¿Qué es lo que hacemos como terapeutas? Internamente entramos en esa bandeja de arena, entramos en ese espacio y acompañamos en silencio la experiencia del paciente. No significa que no digamos nada, significa que decimos lo menos posible para que el paciente sea el que se exprese. Acompañando este proceso, tratamos de resonar empáticamente, sentir lo que el paciente siente, tratar de recoger en nosotros la vivencia del paciente a través de la contratransferencia. Y vamos mirando simbólicamente lo que va ocurriendo en la arena, no solo lo que pone, cómo lo pone, cuándo lo quita. Vamos siguiendo el proceso y tratamos de comprender entonces el sentido de lo que va ocurriendo ahí en la arena. Vamos conociendo conscientemente lo que pasa en el paciente y que para él aún es inconsciente, pero no lo interpretamos, no lo decimos, lo contenemos. Ambos, paciente y terapeuta, estamos en el interior del campo transformativo. En este encuentro transformador, no directivo, no interpretativo y que usa la menor verbalización posible, tenemos que dejar entonces que la psique se exprese libremente en relación a lo que era el lema de Dora Kalf: mantener un espacio libre y protegido. El paciente encuentra aquí un espacio de confianza primaria en el que puede relajar su conciencia y dejar actuar la tendencia natural de su alma hacia la autorregulación. En la situación terapéutica Sunplay, la persona puede permitir que entren y coagulen las imágenes compensatorias que necesita para que su energía psíquica vuelva a fluir. Sunplay muestra visiblemente el proceso y los patrones de movimiento de esa energía psíquica. El trabajo en la arena permite un descenso hacia lo inconsciente, que así va liberando energías bloqueadas, energías psíquicas que estaban estancadas, y se va permitiendo la reconexión del eje ego-self. A través de los símbolos con que jugamos en la bandeja, se va desplegando el potencial sanador del self. Hemos visto muchas veces
cómo en el proceso de trabajo sample se expresan y dialogan energías personales, conscientes e inconscientes, energías sociales y energías arquetípicas en una interacción constante. Y hemos visto, a veces con enorme claridad, la frase de Jung: en nuestra vida más privada y subjetiva, no solo padecemos la época, sino también la hacemos. Nuestra época somos nosotros. Es por eso que hoy día queremos compartir con ustedes algunas de esas experiencias en el deseo de reflexionar acerca de la necesidad y la urgencia de hacernos cada uno de nosotros responsables de trabajar en nuestra propia interioridad, puesto que, tal como Jung señaló desde una máxima alquímica, como es adentro, es afuera; como es arriba, es abajo. Los dejo entonces con los casos de grabar. Ok. Vamos a explorar algunos aspectos del mundo de Paula. Actualmente ella tiene 40 años, al momento de conocernos 32. Es soltera, sin hijos, profesional de la salud mental y siempre ha trabajado en el sector público. Tanto ella como su familia son oriundos de Chiloé. Sus padres se separan a sus 10 años. Su padre es violento y sufre de alcoholismo. Es profesor, tiene demencia senil. Su madre es propietaria de tierras en Chiloé, junto a sus hermanos. Sufre de trastorno de bipolaridad y alcoholismo y tiene deterioro cognitivo. Al momento de iniciar la psicoterapia, su padre ha sido internado en un hogar aquí en Santiago, pues debido a su alcoholismo ha sufrido un accidente. Su madre recién había salido de una internación de un mes debido a su bipolaridad. De todo esto, Paula es quien se hace cargo. Tiene un sueño a repetición. Ha tenido un sueño a repetición. El mar, dice, siempre cambia los personajes. Puede ser mi mamá, mi papá, primos, primas, sobrinas, amigas, amigos. Los tenía que salvar del maremoto. A veces estábamos en la playa, en las rocas o en la casa. Llevaba a mi mamá en la espalda o a mi papá. Mi hermano no me quería ayudar. Paula se ha individuado desde un problemático complejo parental. Por un lado, la aman, valoran y admiran, y por otro, son negligentes. Podríamos decir que tanto el complejo paterno como el materno se han caracterizado por una pasiva y permanente demanda de asistencia. Esta matriz ha constelado en Paula un gran complejo de sobreadaptación, el cual le ha permitido sobrevivir y salir adelante, a costa de dejar de lado rígidamente sus necesidades y deseos, de manera tal que su sombra la asalta e inquieta, llenándola de angustia. Por ejemplo, con su problemática en relación con el alcohol. A los 2 años de psicoterapia, fallece el padre, habiéndolo asistido hasta el final, ayudada por su pareja. Y su madre en esos momentos ha comenzado a estar asistida por sus hermanos. Su territorio psíquico, movilizado por su ser, puede comenzar a albergar nuevas preguntas e interrogantes sobre sí mismo, dando espacio a una parte de ella que hasta ese momento se ha encontrado acallada. Toda su línea materna es de ascendencia mapuche. Se levantan incesantes preguntas. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser mujer mapuche? ¿Quiero seguir siendo profesional de la salud mental? ¿Por qué mi familia ha silenciado todo esto? ¿Cómo voy a aceptar que mi abuelo materno haya sido un gran empresario de derecha
durante la dictadura militar. Quiero seguir aquí, en Santiago. Es el jueves 3 de octubre del 2019, día de nuestra sesión. Llega muy atribulada y dice, estoy cansada. Me gustaría dejar de hablar 2 años. Por eso venía pensando en hacer una bandeja. Yo creo que aquí tienes que cortar, Pati. Ah, Presidente, ¿no? En este caso, las bandejas, en el caso, no sé, en particular, no, como que no trabajo con eso, pero sí con el material inconsciente de los sueños, ¿no? Como también ahí podemos ver tanta expresividad de lo inconsciente colectivo. Así que me encantó lo que trajeron, me hace como más sentido que mientras más sintonizados estemos como terapeutas con el espíritu de la época y el espíritu de la profundidad, como dice yo en el libro rojo, más posibilidades que esto se despliegue y sea verdaderamente un aporte al cuidado del alma personal y colectiva. Así que quería comentar eso y felicitarlas. Me encantó lo que transmitieron. Encuentro que como que muestra una sensibilidad también como de la conexión con la emoción personal, que sí, sin eso que sin eso es muy poco probable que haya sí, una coincidencia significativa, ¿no? Sí. Si no sí. hay esa apertura a, a la coincidencia significativa, no hay, ¿no? Bueno, eso quería compartirle. No sé si quieren comentar algo. A mí me Tengo miles de gustaría, preguntas sobre Sample, pero me las voy a guardar para cuando las vea de nuevo. De pronto estamos llenos de coincidencias significativas que no alcanzamos a mirar. Claro, claro. no, a mí me gustaría comentar algo sobre esto de lo epocal. Es muy breve, pero es una sensación de que cuando se registran esas cosas, ya sea en una bandeja, ya sea en un sueño, mi impresión es que se entreteje con la vivencia del paciente en el actuar terapéutico, pero además cuando eso llega a la conciencia del paciente, la coincidencia, creo que también lo sitúa o nos sitúa juntos en esta dimensión de compartir con la humanidad, de ser un todo, de estar todos juntos, de ser partes de algo y de cómo, porque a veces la psicoterapia se torna también un espacio tan individual, tan personal, tan solo propio, ¿ya? O sea, como es mi cuento, es mi rollo, es mi problema, es mi dificultad, y yo estoy aquí en esto. Y a veces cuando entran en la consulta a través de los sueños, a través de la bandeja, a través de, en el caso de los niños, los dibujos, estas temáticas que son culturales, uno puede volver a ponerse dentro del espacio de somos muchos. Y lo que le pasa al otro me pasa a mí y nos afectamos mutuamente. Y siento que eso genera un espacio de empatía y un espacio de humanización importante. Sí. Y en eso, bien breve, Consu, en el libro, estos seminarios que se editaron hace poco en español, los seminarios sobre el trabajo con sueños, que en el fondo son seminarios clínicos que hacía Jung, y que son del año 28, sí, son muy... Y yo ahí en los seminarios, porque como eran seminarios clínicos que hacía para quienes se estaban formando como terapeutas, que es una de las razones por las cuales no se publicaron durante muchísimos años, porque era como un material muy reservado y de muy poca divulgación. Eh, Él lo dice claramente y se toma mucho tiempo para decir los símbolos de los sueños, hay que trabajarlo considerando la historia y el espíritu de la época. Justamente por lo que tú decías, Consuelo, porque eso que le pasa al paciente le pasa a todos. Y el sueño viene a decir, oiga, eso que le pasa a usted, ¿ah? También nos pasa a todos.
Y él habla ahí en los seminarios, no dice ni cultural, ni dice arquetípico, habla sino de los fenómenos históricos en los cuales estamos insertos. Así lo mencionan en el seminario, son 1928, ¿ah? Muy temprano. Pero bueno, eso. Como que hay una historicidad que se mantiene siempre presente, ¿no? Mm. Yo comentaría algo más en relación al hallazgo de la Nancy con la palabra caos. ¿Ya? Que fue un hallazgo de estos días, de mientras estábamos preparando y, y que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Porque, claro, los casos los conocíamos, de alguna manera cada una de ellas los había trabajado, algunos los había compartido dentro del grupo, pero lo interesante es que cuando te empiezas como a involucrar con el material del paciente, con el material simbólico, y lo empiezas a explorar desde una perspectiva arquetípica, empiezan a emerger una cantidad de informaciones que amplían la conciencia de uno como terapeuta, no solo de lo que pasa con el paciente, sino también de lo que está pasando colectivamente. Y para mí, por lo menos, fue como una de las cosas que yo me quedo de la preparación de este conversatorio es, Dios mío, cuánta riqueza hay en este mirar y volver a mirar una y otra vez el sueño, la bandeja, lo que ocurrió en Sí. el sample, en el paciente, ampliándolo cada vez más porque vamos siguiendo el camino de la energía psíquica. Entonces vamos viendo cómo la libido, la energía psíquica se va moviendo en uno y en todos. Y creo que eso ayuda en algún punto a mejorar, profundizar nuestras propias reflexiones y nuestro nivel de conciencia, por así decirlo, ¿no? Como aportar un poquito al orden del Eso. caos, ¿no? Como, parece que quedamos todos en el asombro, Mm. contagiados con el La asombro. Andrea. La Andrea, ¿dónde Andrea nos quiere. la mano? Ya Andrea, quería compartir una reflexión también. Bueno, igual felicitarla, encontré súper conmovedora la presentación, me encantó. El mostrarme, quedé pensando como en esto de que al estar, digamos, el contexto histórico inserto también en la persona, el paciente puede también mirar que está dentro de un todo. Pensaba en la paciente de Nancy como en ese estado como de soledad y de rabia en la cual ella se encontraba. Y qué profundo también sentirte que puedes ir hacia ese abismo que tú mencionabas y transformarse, pero en un todo que te contiene. Entonces pienso la historia como un gran contenedor, como que me quedo, a propósito también de lo que decía la Consuelo, como uno va hacia una conciencia que te engloba, que es parte, que está moviéndose junto contigo, no eres tú solo ahí. Entonces Mm. en esa soledad que puede ser muy inhóspita y en el caso de ella lo sentí muy fuerte, muy duro, como también ese contexto es como te haces parte de. Yo creo que una de las cosas que tuvo para muchas personas el estallido fue que todo ese malestar interno que se sentía, había un reflejo en lo externo y fue como también una materialización de aquello. Entonces ya no te sientes en esa soledad y hay una sensación de pertenencia y también te permite entender de alguna manera el porqué de esta existencia en este momento también. ¿Qué tengo que ver yo con esto? ¿Qué es lo que tengo que vivir en este momento? Me pareció súper eh, potente, como no solo como lo que comparto, como la visión del terapeuta en ampliar nuestra mirada y nuestra propia conciencia, pero también en lo significativo que puede ser para un paciente, como el poder mirar y verse inserto en ese todo, que te complementa y te nutre también, y te explica eso.
Sí, sin duda que después de este asombro entre las dos, se levantan preguntas que no solamente tienen que ver con ella, sino que con lo que está pasando. Es decir, cambia como la pregunta existencial y se incluye el colectivo. Eso es el cuidado del alma propia, pero también el cuidado del alma colectiva. O sea, sería la pregunta, Nancy, como, ¿qué pasa? ¿De qué me está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿No? Exactamente, Que no te incluye solo a ti como en la así transferencia, es. sino que también a todos los que estamos viviendo en este mundo Sí, simultáneamente, ¿no? Que nos tocó sí, compartir como sin que duda. nos está pasando. Sí. Una pregunta, a mí me surge preguntarle a Viviana y a Nancy a propósito también de lo que están conversando y de lo que trae Andrea. Bueno, también decir que me encantó, muy potente, ¿no? También como mucha conmoción de estas imágenes, cómo se representan también ahí o sea, de todo este movimiento psíquico interno y externo que se representa ahí en las bandejas. Y me surge esta pregunta de cómo se va entretejiendo después, quizás para las dos, cómo se fue entretejiendo el proceso terapéutico por lo que fue pasando a propósito del estallido y los meses venideros entre todo lo que estaba pasando en el país y lo que iba pasando en los procesos de los pacientes de cada una, como si eso se fue tejiendo, dialogando, fue una imagen como primera muy potente para tener en cuenta, o se fue trabajando más activamente sobre esto, o quizá nos bandejas que vinieron a posteriori también. Bueno, en el caso de Paula, no habían habido antes bandejas como esta, como con este caos, desorganización, hostilidad, rudeza, ni posteriormente. Fue algo bien, bien único. Ahora, ella ya no vive acá, replanteó bastante su vida, es decir, esta ida al abismo le permitió finalmente la transformación, pero eso fueron años. Y también lo que sucedió es que hubo una implicación por parte de ella hacia lo social y hacia lo colectivo. En el caso de ella, hubo un entrelazamiento de sus propias necesidades con lo colectivo. Ahora, yo creo que eso fue ella, resultó así. Ella volvió a al lugar de origen de sus antepasados y está haciendo un trabajo social importante, muy comprometida con lo social. Entonces, ¿qué es de qué? Ahí me pierdo un poco, pero en este caso fue así. En el caso de mi paciente, estuvimos mucho rato habitando el miedo. Eh, Eso tomó muchas sesiones. Mm. Las bandejas nunca más volvieron a ser como las primeras. Eh, Luego la arena quedó sola, sin figuras. Y la movilización de la arena se dio por lo menos en 15, 20 bandejas más. Em, y yo diría que después de unas 12 bandejas se volvieron a colocar figuras. Yo te diría que el cambio más importante es que él se fue involucrando con su vida de una manera distinta. Em, Creo que el impacto que generó inicialmente esta escena, luego fue permitiendo una reconexión con la conciencia, con el ego,
en términos de ir comprometiéndose con su vida desde un lugar distinto. Y el miedo, fíjate que a 3 años de esa bandeja, Mm. a veces emerge, pero ya no tiene la potencia que tenía antes. Em, lo ha empezado a habitar una tranquilidad distinta, pero una fuerza también distinta. Eh, el año pasado tomó a cargo 3 personas en su empresa, lo que fue súper removedor para él también. Ha tenido que enfrentar algunos conflictos. Lo interesante es que eh, ha sido cada vez más consciente de cómo los evade y cómo puede ir construyendo un camino para poder en el fondo mirar al otro y no perderse en su mundo emocional. Eh, lo último que ha estado pasando ahora es que se está planteando por primera vez el ser padre. Él ya tiene 37 años. Em, y lo otro también importante es lo que ha sucedido a nivel de relación de pareja. Eh, porque ahora en el fondo se siente mucho más validado, eh, más sólido como hombre. em, y ha ido pudiendo discriminar lo que le pasa y empezar a ponerle palabras, pero ha sido un proceso muy lento. Lo que a mí me da mucha tranquilidad porque veo que en eso ha habido como una solidez también. Em, pero estuvimos mucho tiempo en el miedo. Em, hubo muchos sueños también. Pero yo te diría que el contacto a través de la arena, a través de nuestras miradas, em, fue esencial, fue el puente, simbólicamente. Ya. Escuchándote y escuchándote, Nancy, ¿no? Como con esto que hablaba, que trajeron como la historia como un gran contenedor, eh, este como es adentro, es afuera. Me preguntaba a partir de lo que tú traes del caso Vivi también, como que tanto eso también de ese largo tiempo de atravesar Mm. el miedo para que se genere una posibilidad distinta, porque no podía dejar de pensar de todo lo que pasó con el rechazo a nivel colectivo y de todos los temores que hoy día ocurren en relación al terror de que surja uno u otro a nivel colectivo. Eh, como que te escuchaba y no podía evitar pensar también eh, en eso que está ocurriendo colectivamente y que a mí particularmente yo lo observo desde un lugar que a dónde vamos, o sea, también lo veo como una coincidencia de eso que trae, como que ojalá haya un fortalecimiento eh, de lo que somos como comunidad, es lo que pienso, ¿no? Como, pues de verdad que te escuchaba y decía, ah, pero si esto es lo que está pasando, ha costado mucho, mi Mm. impresión es volver a la calma y saber qué va a pasar después del rechazo para todos los que esperaban el apruebo. eh, y salirse desde el lugar del apruebo va a cambiar y va a romper con todo. Entonces, como que te escuchaba y no podía evitar, dentro de lo que están trayendo también, como cómo podemos contemplar eso que tú traías en nosotros también, ¿no? Una idea que se me que decía, como cómo nos habita a nosotros también, a mí particularmente, como parte de este colectivo. Eso lo traía la Consuelo muy bien en la introducción, ¿no? De cómo eso habita en nosotros siempre, esa posibilidad, ¿no? Que aparezca esa fuerza más destructora que llevamos dentro, ¿no?
basta que tengamos la posibilidad como para que aparezca. Por eso es tan importante el contenedor. Por eso en este trabajo lo reflexiono como la bandeja en sí, es como círculos concéntricos. Em, a ver, déjenme organizar la idea. Como está la bandeja, está la arena, la persona frente a eso, el paciente frente a eso, eh, en la bandeja. eh, Luego están las figuras, estoy yo acompañando como testigo de lo que está sucediendo. em, y ahí en el fondo esa cualidad que otorga la técnica de poder en el fondo estar simultáneamente en distintos niveles es lo que va pudiendo gestar la época, una época interna. Lo pienso a propósito del miedo. Joaquín se quedó tanto tiempo en la arena y yo sentía una y otra vez que era como necesitar salir de la parálisis, salir de una parálisis. Entonces, mover la arena era una posibilidad de salir en la parálisis sin, en el fondo, correr el riesgo de polarizarse. Entonces, ese espacio que se gestaba ahí, ese mover, mojarse, ensuciarse y una y otra vez, y ponerle suavidad, ponerle fuerza, acompañarlo en eso durante el tiempo que se necesitó, eh, creo que va permitiendo precisamente que se cuide muchísimo ese riesgo de polarización en la que él siempre caía. Em, no sé si se entiende. Sí, algo de lo que trae la Vivi, también reflexionábamos en la preparación de esto, que en la significación de Paula hay, si ustedes recuerdan, hay hay una polaridad entre las figuras que están de pie y las figuras que están caídas. Es decir, la función trascendente se hace visible ahí mismo. Y la función trascendente trae tocar el ir hacia el abismo, o caer hacia el abismo, o sumergirse en el abismo, que no es fácil ni colectiva ni individualmente. O sea, la pregunta que hacía la Carla, que qué es lo que pasó después, o sea, no voy a entrar en eso, pero pasaron cosas en la vida de Paula muy dramáticas, así como colectivamente también pasaron cosas. El punto es que, como dice la Vidi a propósito de Sandplay, la bandeja propiamente tal y nosotros y nuestra consulta contiene y sostiene. Y las miniaturas permiten que el paciente pueda manejar, traer sin miedo, o si tiene miedo que lo devuelva, o si tiene miedo que lo entierre. O sea, permite hacer y crear lo que va sintiendo. Entonces, en ese sentido, es una experiencia que posibilita acercarse a todos estos contenidos que son un malestar importante. Miedo, como dice la Vivi, estuvimos mucho tiempo en el miedo. Confusión, Claro, caos. como el caos, el miedo, como una función estructurante para el paciente de la Vivi. Eh, Y en eso yo agregaría, eh,
esta función que la Dora Kalf siempre remarcó tanto, ¿no? El rol de permitir que se reactive la función materna, la contención madre-hijo, lo más básico que permita que ese ego vuelva a vivir en ese estado primario Mm, que eventualmente quedó lastimado, lo que requiere para terminar de crecer, de consolidarse, de agarrar la fuerza necesaria para los eventos que tendrá después. Entonces, es un nido de fortalecimiento del yo en el cual una buena parte del trabajo se va haciendo en la contratransferencia, en la lectura y la reflexión de la contratransferencia que hace el terapeuta. ¿Ok? Que como madre está mirando y mentalizando, de alguna manera, devolviendo al paciente aquello que está viviendo, permitiéndole vivir lo que quedó pendiente. Perdón, Diego, te interrumpí. No, no, para nada. Levanté la mano si es que me daban la paso. Gracias. Quería compartir, bueno, agradecerles por los casos, por la elaboración, porque compartir con todos nosotros todo lo que han ido trabajando con cada paciente y como grupo Sunplay es sumamente gratificante poder como recibir todo lo que ustedes han ido como trabajando. Así que muchas gracias primero por eso. Y escuchándolo, me puse a pensar un poco como en el escenario, ¿no? Como, por ejemplo, me acordaba de un paciente que me decía, Diego, por favor, cuando cambies algo de la consulta, avísame antes de que yo vaya, porque me generan muchas cosas. A veces me angustio y a veces me desoriento. mm, Entonces, pensaba esto a nivel macro, que como cuando se cambian nuestras ciudades, cómo eso impacta también en mm, nosotros, porque estoy pensando en cómo es una psique colectiva, como si estuviéramos en mm, una caja de arena gigante, y eso me lleva a pensar también cómo las implicancias y el impacto que puede traer, por ejemplo, que ahora estén mm, modificando la Plaza Italia, Plaza Baquedano, y todo eso como símbolo, ¿no? Y que hoy en día va a representar algo que se saca y que eso que mm, implica también para el movimiento, donde es un lugar donde el rito se hace ahí, mm, muchos ritos, fútbol, política, sí, Día de las Flores, ¿no? Como, Sensaciones. ¿qué va a representar eso? Sin caer en esto de si está bien o mal, sino ujú, simplemente como comprender qué nos puede traer esa experiencia, como mm. y no cualquier cosa pensando en la arquitectura de nuestras ciudades, ¿no? Como de todo Chile, como la forma de los edificios. Y no tenemos pirámides egipcias, tenemos edificios más cuadrados, tenemos, ¿no? Como distintas figuritas a macro escala. Estaba pensando en esa mira quizás de ciudad también, que habitamos todos los días. Sí, justamente reflexionábamos con la Consu y la Viri esta foto aérea del estallido ahí en la Plaza Italia / Dignidad, que si nos fijamos bien es un mandala. Tiene un centro que o que era o que fue o que va a ser esta estatua y alrededor el tránsito, la gente, la reunión, como dices tú, Diego, ahí, el juntarse, ¿no? La atracción de ir hacia ese centro, que, que es lo que nos ocurre ahí. ¿La Claudia? Sí, sí. Sí. Eh, sí, yo le quería preguntar, bueno, es como un ejercicio de imaginación, ¿no? Como también como un poco en lo que decía Diego, eh, ¿cómo tendrá que ser la bandeja de arena colectiva para que pudiéramos procesar los fenómenos sociales sin que haya un desborde, ¿no? Porque la bandeja nos permite la seguridad de que eso se va a contener ahí. ¿Cómo tendríamos que, o cómo podríamos pensar, ¿no? Una bandeja de arena donde cupiera Chile o Latinoamérica, como qué bordes podríamos
como Mm, fantasear, como necesarios para que sobre todo me quede bien impactado lo que tú decías, de, como del movimiento de la arena, ¿no? Sin que ni siquiera hayan como personajes, sino que se permita como una y otra vez como movilizar la arena. A propósito como de las instituciones, ¿no? Que han sido como históricamente como los bordes en los cuales nos hemos movido los seres humanos, los sistemas valóricos, que son los que hoy en día no, no nos resguardan tanto. puta, Claudia, pero esa pregunta es como... Sí, bueno, sí, en realidad. Somos, somos un grupo de desarrollo, Sampe, y Chile nomás, pues sí, no, no podemos, no, 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 claro. no nos piantamos. No, 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 era como como algo a imaginar, ¿no? No, no. Sí, no, sí, pero claro, Claro, pasa que ustedes lo tienen más presente como gráficamente, porque sí, trabajan, sí. claro, nosotros trabajamos como en el espacio cerrado de la consulta, ya, si lo ponemos así. Pero la bandeja representa muy bien como un espacio con ciertos bordes que tienen una cierta altura. Sí. Dimensiones que permiten que la Claro, vista, todo eso sí, sí, está sí, sí, como... sí, sí. Mm, Entonces, ya preguntando cómo sería una bandeja que pudiera representar un fenómeno colectivo. Bueno, lo pueden discutir para la próxima. ¿Me sí, puedo O puede, meter ahí entre medio? puede Ah, ser algo, puede ser algo presencial, ahora estamos moviendo la arena, ¿sí? Claro, Nos sí. invitaron a mover la arena. eh, pero una Diego, pregunta, Diego quería hablar. Diego, sí, ¿querías hablar? sí, estaba pensando a partir de los comentarios de Claudia, que pensaba que en el borde, en el fondo, yo me da la impresión de que los bordes se delimitan de manera natural y por otra parte la confluencia del ser humano con lo natural. Y que por lo tanto es que qué interesante mirar cómo se construyen las ciudades según cada ciudad y mirar cómo eso está organizado desde esa psique colectiva, en esta interrelación naturaleza, ciudad, pueblo o estructura humana. Mm, Creo que los límites los fija la psique colectiva. Me da la impresión, yo lo sí, miraría pues, desde ahí, como, Claro. hasta Y dónde llega la ciudad, hasta dónde se lo construye, geográfico también, ¿no? la Lo geografía. Claro, geográfico claro, que está. claro. Mm, buena idea. sí. Quería preguntar algo más, pero no, creo que esto es un poco, no quiero alargarlo. Solamente dejarlo No, quizá pero abierto como está qué buenísima símbolo, la reflexión, ¿no? Está, como qué símbolos habrán visto ahora. Quería preguntarles como muy desde la curiosidad en los símbolos que han aparecido últimamente en las bandejas. Era eso, pero bueno, gracias. justo Yo por estamos en ahora la hora. no he Y visto sí, símbolos en bandeja, he visto símbolos en sueños, sueños que empiezan a aparecer y que traen como el movimiento global. Pero en la bandeja todavía no tengo presente algo concreto, no sé, las chiquillas. Yo me he dado cuenta que me ha llamado mucho la atención, que insólita la pregunta, porque he estado reflexionando en eso. Mover la arena, mover la arena, y eso es mover la psique. Es como que estuviésemos en un permanente proceso, es como que todavía cuando uno quiere bajar algo y dice todavía no, en proceso, en proceso, en proceso, me ha sorprendido mucho, porque así como que incluso yo me he pillado como diciéndome a mí misma, y no voy a poner miniatura, así como, y ah, después otro mira qué paciente, interesante. y no, y cómo como un poco frustrada. Y ahora que haces la pregunta y que estamos en esto, me doy cuenta bueno, que quizás estamos todavía Como moviendo arena. necesitando mover la arena. Porque sí, ahora que me lo preguntas me doy cuenta. ¿Sabéis que a mí llevo un mes como sorprendida? Porque lo que he visto
que le está pasando a algunos de mis pacientes. Em, es como empezar a mirar con una conciencia mayor, una pequeña conciencia, la necesidad de habitar el territorio interno. Como, como empezar a darse ese permiso de entrar. Que fíjate que no es nada de fácil. Eh, y eso lo he estado viendo también en las bandejas. Y coincido con algo ahí, con la Nancy, y es que, claro, en general este último mes las bandejas no están atiborradas de personajes, Mm. son escasos los personajes, son escasas las figuras, eh, pero también en la verbalización me ha estado empezando a pasar eso, como de llegar a comprender profundamente que, o sea, sí puedo entrar en mí. Y creo que es el resultado de esta movilización en el fondo que se empieza a producir. Más que eso, no he entrado a profundizar más. Pero es Estamos harto, en la ¿no? hora. Sí. Eh, justo, ¿por qué no preguntan antes? Las preguntas tan interesantes que empezaron justo. Porque teníamos que mover la arena antes de poder preguntar, pues teníamos que Sí, pues mover la arena antes de poner la exactamente. miniatura, pues. Sí, pues si no es llegar y ponerlo. No, Es pues, verdad. No, Bueno, sí, parece que nos queda un rato de mover la arena. Puesto así, sí, porque parece que la psique sí, objetiva, en términos de lo que decía Diego, todavía no se están cambiando la mm, geografía. Solo sí. preguntar, se hizo, Diego sacó una foto para poder compartirla en las redes. ¿Aprueban que se puedan compartir? Aprobamos. O sea, yo Aprobado. apruebo. no, yo también. Son fotos de nosotros y de las portadas y las frases, las citas de Jung. Los casos y eso, las cajas regaladas, Genial, ¿no? No, Eso. genial, genial. Así que gracias. nada, o sea, yo por lo menos me Pasaron. quedo con gusto a poco. Muchas Sí, gracias. total. Mm. No, muchas gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias.